Hola, ¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Ethel Soriano. Gracias. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Pues, este tema me gusta. Vamos a hablar de este libro que es El peso de mi vida, que la escritora es Adriana Arrazola Lara, a quien te doy la bienvenida, querida Adriana, con esto que, pues, 35 años en un hospital, tras la operación que te extirparon un tumor de cáncer, o sea, un tumor canceroso, pues ha habido cambios en ti. Y es parte de lo que vamos a compartir el día de hoy, porque seguramente, así como tú, mucha gente hemos vivido cosas que nos hacen una pausa para un antes y un después. ¿Cómo estás, querida Adri? Bien, muy buenas tardes, Ethel. Me da muchísimo gusto estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Dime, ¿qué vamos a encontrar en este libro, El peso de mi vida? El peso de mi vida y un poquito más. Pues Y mira, un es un libro poquito más, ¿es autobiográfico. cierto? Y un poquito más. Mira, es un libro autobiográfico y yo me gusta decir que es el libro en el cual yo cuento mi historia a través de mi relación con la comida y con el sobrepeso, ¿no? Ujú. De cómo desde pequeña, pues los mensajes que yo recibía del exterior, del entorno, de lo que me decían que yo, independientemente de todos los éxitos que yo pudiera lograr en la vida, si yo no tenía el cuerpo que se requiere, que se nos exige a las mujeres, pues yo pues no estaba bien, había algo malo conmigo. Y entonces eso me lanza a una búsqueda, a un viaje de crecimiento personal en el cual digo, bueno, realmente esto es lo que tiene que ser, yo tengo que vivir mi vida a dieta, ajustándome a intentar entrar en una talla o hay algo más que eso que pueda yo Sí. hacer. O sea, nunca era suficiente, Adri. Ese es el tema. Nunca es suficiente, hagas lo que hagas. Y fíjate que me gustó mucho cuando me plantearon esta entrevista el tema de el peso de mi vida, ¿no? Y un poquito más, que seguramente, así como tú, muchas personas, y me incluyo, porque es algo que siempre estamos luchando por estar bien, y aunque la gente nos diga, estás muy bien, si tú no te sientes bien contigo, no hay nadie que te diga, es que estás hermosa, ¿no? Siempre va a haber algo que tú no te ves con esos mismos ojos de hermosura, con la hermosura que eres, que somos todas. Todas y todos, porque también hay muchos hombres que viven con esto. Sin duda alguna, y sí, justo, nunca es suficiente. Es como estamos persiguiendo un poco como la carrera de la rata que dicen, ¿no? Que estás Mm, dando vueltas y haces más e intentas más y vas buscando en el afuera que encajes, que te acepten como eres, hasta que de repente un día, ¿no? Que fue lo que me sucedió a mí, tomo esta conciencia después de un trabajo y digo, a ver, primero el asunto es conmigo, es sí. cómo está la relación conmigo, qué es lo que yo pienso incluso de mí, y después de que acomodé eso dentro de mí, entonces desde un mejor lugar me relaciono conmigo y me puedo relacionar con el entorno. Ujú. Dime por qué lo estás poniendo y qué vamos a encontrar en cada viaje que hiciste, que aquí veo muchos, desde Londres, Puebla, o sea, así, con esa variabilidad, ¿no? Aguascalientes, Bruselas, Roma, ¿qué vamos a encontrar en cada espacio? Mira, este libro, de la forma en la cual acabó siendo escrito, siento que es como que dentro de la historia van corriendo dos viajes al mismo tiempo. El viaje Uno de la vida. que fue mi propio viaje personal, el viaje de la vida, y el Ujú. otro, el viaje donde yo, pues de verdad me lancé a viajar por el mundo. Y al final lo que encontré es que, bueno, esta parte que a mí me gusta mucho, que he disfrutado mucho de viajar y de conocer otros países, pues se relacionaba un poco también con mi propia historia, ¿no? Como incluso no importa dónde estés, si tú no estás bien,
¿no? Puedes estar en París frente a la Torre Eiffel, pero Sí. si tú no te sientes a gusto contigo, no hay. Entonces es cómo voy a lo largo de estos viajes contándote mis propias reflexiones, como mi propia toma de conciencia que fui llegando, que fui teniendo, hasta que descubrí que el asunto era conmigo y logré sentirme a gusto conmigo y era lo que yo le llamo llegar a gozo, que de hecho es el último capítulo del libro. Ujú. Al gozo, sí, claro. A ver, y yo te quiero preguntar, Adri, ¿quién es Adri ahorita? Mira, es una mujer que se siente a gusto con ella, que se ha convertido en su mejor compañera de viaje y que tiene mayores elementos para poder comprender que el entorno, ¿no? Incluso mi propia familia, los mensajes que ellos me dieron, pues es una consecuencia de la sociedad en la que vivimos, Sí. ¿no? Pero que yo no necesariamente tengo que ajustarme a esos estándares para yo estar en paz, para yo sentirme a gusto. Ujú. Aquí hay un punto que quiero tomar, Adri, si me lo permites, que es cuando estamos hablando de sobrepeso, es muy diferente a obesidad. Sí sabemos que hay temas relacionados a la salud y yo siempre los retomo desde ese lado. El sobrepeso y la obesidad es una enfermedad, principalmente la obesidad, ¿ok? Donde ya empiezas a tener cambios metabólicos importantes y no debemos de normalizarlo. Eso es una cosa. Pero otra cosa es que tú solita, porque te ves, se te sale tantita llantita, que es un sobrepeso, que no tienes todavía alteraciones metabólicas, que estás luchando, no te sientas bien contigo mismo. Y eso tenemos que hacer muy clara la diferencia. Hay que buscar una solución en las personas eh, para que están luchando con una enfermedad, que es la obesidad es una enfermedad como tal, y no nada más es, bueno, es que así me siento bien. Y eso es bien importante que tú también sepas la diferencia y que me imagino que ya lo tienes como muy claro cuando hay temas metabólicos y cuando hay temas únicamente de percepción corporal. Y vamos a regresar con este análisis, esta reflexión, querida Adriana Arrazola, a través de tu libro El peso de mi vida y un poquito más. Volvemos. Así lo reitera Deloitte. Con información de Miriam Paredes. Imagen. Y seguimos platicando con Adriana Arrazola. Ella es coach ejecutivo, coach de vida y también en equipos, acerca de su libro, el peso de mi vida y un poquito más, donde comentábamos, querida Adri, que muchas veces, y aquí lo veo, ¿no? Como que no sabes qué está pasando con tu cuerpo, que es importante siempre, y lo comentábamos previo al corte, checar cuando ya es un tema que está alterando tu salud, pero ver por qué, por ejemplo, en una clínica de obesidad se maneja también la cuestión psicológica. Y tú, aquí veo que para ti te cubrías y te protegías, y eso también mencionan las personas como más en la cuestión más filosófica o incluso psicológica, que a veces nos cubrimos con grasa para protegernos, como se protege del frío, ¿no? ¿Tú qué necesitabas? ¿De qué tenías miedo? ¿O qué te diste cuenta? Porque lo mencionas aquí. Porque fallaste Mira, en 1000 dietas, ¿no? O sea, que ese es el tema. O sea, productos milagro que a mí me preocupan mucho cómo pueden poner en riesgo la vida de la gente, pero llegas a un nivel de desesperación de no encontrar solución, pero tal vez la solución estaba dentro de ti. sí, por supuesto, y también llegué a probarlos porque, como Claro, tú dices, sí. en estas ganas, ¿no? En esta urgencia que tiene uno, ¿no? A Ujú. mí lo que yo mucho tuve apoyo psicológico porque efectivamente es un tema que no es solo una cuestión de comida como tal, No. ¿no? Yo efectivamente me protegía porque yo era una mujer una niña muy emocional que desde pequeña me dijeron que las emociones se ocultaban y que lo que había que privilegiar era la Oh, parte racional. ay, no. Entonces, yo no sabía cómo canalizar mis emociones
y la manera en la que encontré que al menos me apaciguaba lo que yo sentía era comiendo, ¿no? Sí. Después de comer, ¿no? Cuando yo llego ya a la pubertad y empiezo a engordar, bueno, pues sí tiene que ver con una sensación de, pues yo de quererme proteger y de quererme cuidar, ¿no? Por eso muchas veces el abordaje para el tema del sobrepeso, pues no es únicamente una cuestión, De digamos, de nutrición. física, de nutrición nada más, de cuánto comes y cuánto ejercicio haces, ¿no? Hay muchos factores alrededor que impactan, ¿no? Y que a Sí. mí en este caso, pues me derivaron en un trastorno de la conducta alimentaria que era que yo me daba atracones, yo Ujú. era mi manera de lidiar con el entorno, no sabía cómo lidiar con ello. Parte de mi trabajo de crecimiento fue justamente empezar a identificar mis emociones y gestionarlas, ¿no? De una Sí. manera distinta como yo había aprendido desde pequeña. Vacíos que llenas, vacíos interiores, vacíos que llenas con comida. Sí, exacto, Y exacto. Y entonces sí. el asunto tiene que tener un abordaje holístico, ¿no? Ujú. Como dices, no solo es un tema de nutrición, hay muchos otros factores, ¿no? Uy, Y que no ayuda cuando el entorno te está juzgando y y te te está presiona. Ujú. presionando. Pero ¿no crees, Adri, que la que se presionaba más eras tú? ¿O Pero porque, bueno, porque has aprendido o porque querías hacer suficiente para, y muchas veces lo pensamos, para que nos quieran, para que nos acepten, para que nos valoren? sí, no, claro, bueno, y cuestiones hasta, te diría como de cotidianas, ¿no? Si no Sí, había ropa de mi, o sea, si yo llegaba a una tienda y no había ropa de mi talla, o sea, qué era lo que yo podía sí, interiorizar, ¿no? claro. Decir, oye, mi cuerpo necesita cambiar de la forma en la que sea para siquiera poderme comprar ropa. Ujú. Yo creo que así como tú, y eso es parte de lo que queremos compartir el día de hoy, mucha gente está viviendo lo mismo que tú ya hiciste este viaje, ¿no? Este viaje de la vida y que lo fuiste expresando en tus diferentes viajes que tuviste, como dices, una chilanga cincuentona, eh, que me gustaría que algo que tú ya captaste, pudieras dar el mensaje a la gente que nos está escuchando, que estoy segura que hay muchas, muchas, muchas personas que se van a identificar contigo. Pues mira, eso, primero de una mirada interior, ¿no? O sea, sí está el entorno, sí hay una cuestión médica, el peso, ¿no? Pero una mirada Ujú. interior, ir a hacer este viaje de conectar con uno, para también como entender, a ver, desde dónde viene, no verlo solo desde el lado nutrición, sino ver qué otros factores, qué puede ser, qué cambios puedo hacer yo en mí que me puedan llevar a tener una relación sana con la comida y a tener una aceptación corporal. Entonces, yo lo que les invitaría sería a introspección, a trabajo personal, a ir a ver un poco como qué ha pasado, qué ha sucedido, ¿no? ¿Qué se requiere, yo digo, acomodar en tu interior Ujú. para que, ¿no?, puedas asumirte desde este lugar donde estás y desde ahí tomar las decisiones que tú quieras respecto al tema que tengas con tu peso? Así es. Me quiero detener aquí, querida Adri. Voy rapidísimo a una pausa y regresamos contigo y tu libro, El peso de mi vida y un poquito más. Saludable de México. Seguimos aquí en Bien y Saludable platicando con Adriana Arrazola Lara acerca de su libro El peso de mi vida y un poquito más. Cuéntame dónde encontramos tu libro para la gente que esté interesada y gracias por mi notita y mi libro, lo agradezco muchísimo. Aquí está, aquí la tengo conmigo. Ah, muchas gracias. Gracias a ti. El libro, el libro lo pueden encontrar en librerías, está en Porrúa, también está, lo encuentran en el sótano y también ya hay versión digital. Bueno, en Amazon también pueden comprarlo y te lo entregan en tu casa y también ahí puedes comprar la versión digital o en Google o en Apple, en prácticamente todas las plataformas también está en digital, además de físico. Ya. Muchas gracias, Gaby. Tus redes para la gente que tiene algunas dudas o compartir contigo sus propias experiencias, el peso de sus vidas. Sí, mira, tengo una página y ahí tengo un blog donde sigo contando historias y donde quiero contar historias de otras mujeres que me cuenten de las suyas. Esto es www.elpesodemivida.com
Y en Instagram me encuentran como Adrix Arris. Y ahí también sigo compartiendo, bueno, de la aventura de escribir un libro sobre la comida y sobre el sobrepeso y en el blog. Eso está maravilloso, para que muchas personas puedan identificarse. Sí vemos más mujeres que hombres, ¿no, Adri? Sí, es un tema que ha sido De mayormente género, femenino. caray. Sí. Sí. O sea, ¿por qué? Porque nosotras, a ver, sí tenemos que ser claras que nosotras como mujeres nos juzgamos durísimo. Somos las jueces más duras, ¿eh? Con nosotros mismos. Sí, sin duda. Y con las también demás también, que eso está horrible, ¿no? Siempre es, bueno, en eso yo parezco hombre, o sea, no está padre. Claro, Ujú. pero también seamos claros que el ideal de belleza femenino es Sí. mucho más fuerte y los mensajes son mucho más constantes que en el caso de los hombres. Sí. Entonces, ¿qué dentro de todo este viaje, además de qué aprendiste o qué aprendiste también de testimonios de gente que te ha contado cuál es el peso de su vida? Sí, algunas personas, por ejemplo, que me han contactado, pues para decirme mucho que se identifican, ¿no? Que han pasado también historias donde pues uno, ¿no? Se siente mal por de querer comer o por no tener el peso que quieren y bueno, muchas historias de cómo al final el mensaje que a mí me gustaría compartir es que sí se pueden hacer las paces. Sí puedes sentirte a gusto contigo y puedes tener una buena relación con la comida. Así es, una buena relación, que eso es bien importante. Hay que ver qué hay detrás y por eso retomo el tema un poquito en estos breves minutos que nos quedan, Adri, de el normalizar en un tema de salud. Insisto, en tu caso, pues el sobrepeso y a veces no te gustaba cómo te veías en el espejo o tal vez ya tenías un tema de obesidad, no conozco exactamente cómo fue el subir todos estos kilos, pero sí debemos de saber y buscar la ayuda necesaria, no tanto en aceptación. O sea, quiero ser muy enfática en esto. No es una cosa de que siempre estemos buscando estar en el peso ideal, pero sí en un peso sano para nosotros, porque también es la gente que se lastima, muchas veces lo hacen a través del peso, porque como tal es una enfermedad, entonces quiero lastimarme solita porque tú tuviste otros temas, ¿no? De esas presiones y esos juicios y que nunca era suficiente por todo lo que hicieras. Pero hay otras causas y hay que ver el por qué. Por eso es tan importante también manejar esos vacíos o esas causas que no te hacen tener una buena relación con la comida. Sí, exacto, que cada quien creo que tocaría ir a indagar a ver qué hay en el tema, ¿no? ¿Cuál es el Yo peso siento que están cargando? exacto, ¿cuál es el peso que estás cargando, no? Sin embargo, sí siento que el tema de aceptación corporal Es ayuda a fundamental. poder enfrentarte a él. Claro. Eso es muy importante, o sea, aceptarnos como somos, amarnos primero y de ahí, en ese amor propio que nos tenemos, ver cuál es la mejor forma de ser nuestra mejor versión. Hablo en salud, hablo en tener más conciencia, hablo en ayudar a otros, en servir. O sea, hay un mundo de cosas que podemos ser para ser mejores personas, que eso es bien importante. Pero lo primero es amarnos a nosotros antes que nada. Y te agradezco muchísimo, querida Adri Arrasola Lara, con tu libro El peso de mi vida y un poquito más. Lo pueden encontrar, es Innovación Editorial Lagares. Por favor, dense la oportunidad de compartir también con Adriana Arrasola sus testimonios. Adri, un abrazo y muy agradecida por mi libro y mi nota tan hermosa. Gracias de corazón. Gracias, queridos amigos. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídense.